Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y como siempre reflexionamos el libro de Samuel, primer libro de Samuel, ahora en el capítulo 28. Este encuentro que tiene Saúl con la nigromante de Endor. Tiene algunos elementos muy interesantes que nos va contando. Desde el versículo primero nos ofrece y nos pinta que esto es dentro del contexto de la guerra que se presenta entre los filisteos y los israelitas. Antes de eso estaba el paso de David hacia las filas de los filisteos. Entonces, el autor sagrado, el geógrafo, vamos a poner todas estas narraciones como para darnos a entender cuál es, por una parte, el comportamiento de David. Le estamos siguiendo en su comportamiento. Ahora, ¿cuál es de nuevo el comportamiento de David? Porque Aquís, dice el rey de Gad, en aquellos días los filisteos concentraron sus fuerzas para entrar en batalla y combatir contra Israel. Y Aquís le dijo a David: tienes que saber que irás conmigo al frente tú y tus hombres. De acuerdo, le respondió David. Ahora sabrás lo que hará tu servidor. Muy bien, dijo Aquís a David, yo te haré para siempre jefe de mi guardia personal. Bueno, así comienza. Este es un poco el contexto entre los filisteos y los israelitas, estando David aún del lado de los filisteos. Aquís le había recibido, Aquís le había dado la posibilidad incluso, ¿verdad?, de vivir en una población allí cerca. David dijo: aquí, si quieres hacerme un favor, di que me asignen un lugar en alguna población de campaña para instalarme allí. Como tu servidor va a residir contigo en la ciudad real. Aquel mismo día Aquís le asignó Siquelac. Bueno, entonces todo esto es un poco el contexto en el cual nosotros nos estamos encontrando. Y ahora viene justamente la segunda parte de este capítulo 28. Eloico. Primero nos decía que Samuel había muerto. Entonces todo Israel había estado de duelo por él y lo habían sepultado en Ramá, en su ciudad natal. Y aquí viene un elemento interesante, porque nos hace entender una actitud, siempre la actitud tenemos que mirar, de Saúl con respecto a las determinaciones que él toma en cuanto todavía vivía entonces Samuel. Dice, Saúl por su parte había expulsado del país
a los nigromantes y adivinos. A ver, entonces, ñañe pregunta imagina allá de chata sobre qué punto se quiere tratar. La cuestión de los adivinos, la cuestión de los nigromantes, pero sobre todo también la cuestión de la relación o de la actitud de David para con Dios. En realidad sería esa, ¿verdad? No solamente acentuar sobre los adivinos y nigromantes, sino que acentuar más bien cuál es la actitud de Saúl ahora que ha muerto Samuel, porque siempre toda muerte deja un vacío. Y este es el vacío que más o menos nos quiere mostrar el autor sagrado. Omanoma Samuel. Entonces, ¿qué va a hacer Saúl? ¿Cómo se va a comportar Saúl? Siempre actitudes muy personalistas, hoy guapa o decidida, etc. Y al final de cuentas siempre va un poco contra principios y valores que Dios mismo había puesto y había designado, ¿verdad?, para Israel en la Torá. Entonces ahora vuelve a retomar lo que nosotros habíamos dejado de la pelea, o sea, de la guerra entre los filisteos e Israel. En el versículo 4 dice, los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sunem. Saúl concentró a todo Israel y acamparon en Gelboé. Pero al divisar el campamento filisteo tuvo miedo y se estremeció su corazón. Luego interrogó al Señor, pero él no le respondió, ni por sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. Aquí nosotros nos damos cuenta, o más no Samuel, Saúl siempre hace lo que él quiere, entonces él como que quiere una solución rápida, hace problemas y entonces hace o procura, mejor dicho, una relación para tener la respuesta de parte de Dios. Pero aquí está. La muerte del profeta significa también la muerte de Dios. La muerte del profeta, es decir, Samuel añandé añajenduiro lleva, peoye e añandé, peoye uro sapucay añandé, peje y añandé, peñandé apunto ume, lleva. Entonces quiere decir que es la muerte también en mi forma incluso de tomar decisiones, porque en Daikwai moto balaya pidajina. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy tenemos al profeta Oseas. Estamos en el capítulo 2, versículos 14 al 16, luego del 19 al 20. Esto dice el Señor: yo la cortejaré, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Aquel día me llamará esposo mío, no me llamará ídolo mío. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad y te penetrarás del Señor. Queridos amigos, qué hermosa esta profecía de Oseas. Como siempre, el Señor nos habla de su amor y de su misericordia. Y ahí ven a la vende situaciones y ñara. Pero donde hay peare la sea yeguaruta vende. Senda yeguaru yete hoy. Hay cuama la pe va y lastimosamente en las limitaciones como ustedes están actuando. Pei pururan huepe y ponamía lleva perecoja peame acuepm. Sin embargo, están en el camino del mal. Pero yo te llevaré al desierto. Y ahí hablaré de nuevo a tu corazón.
Esta es una de las cosas y características esenciales de un Dios amor, un Dios misericordia. Lo primero que tenemos que hacer es este amor que tenemos que dar. Y tú me responderás como en los días de tu juventud, como cuando te saqué de Egipto. Y ahí te responderé como en aquel día de Egipto cuando me has sacado y cuando verdaderamente he visto tu fuerza y tu poder y me he enamorado de ti, oh Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad.
llegarán al Padre, y el Santo Espíritu vendrá. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro de Samuel. Estamos en el capítulo 28. Aquí encontramos una situación bastante complicada para Saúl, sobre todo. Y porque justamente Saúl se encuentra prácticamente solo. No hay mani baloña monguetata, o manoma Samuel se encuentra en un peligro, ya es mortal. El que tanto estaba detrás incluso de David estaba perdiendo tiempo. Perseguía a su propia gente. Nosotros sabemos que ahora el mismo David tuvo que pasar a la fila de los filisteos. Quiere decir que David ahora, y hemos visto en los versículos 1, 2 y 3, que aquí le había exigido lo que él proponía ante David. Tú y tus hombres tienen que pelear conmigo contra los israelitas. Y bueno, David ahí le responde de una manera no muy clara, por lo menos en nuestra traducción. Ahora sabrás lo que hará tu servidor. Hasta ahí nomás. Muy bien, yo te nombro de este momento, le dice aquí, te haré para siempre jefe de mi guardia personal. Bueno, hasta ahí nos presenta la situación. Y vuelve a retomar en el versículo 4, porque dice, los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sunem. Y Saúl concentró a todo Israel y acamparon en Gilboe. Pero al divisar el campamento filisteo tuvo miedo y se estremeció su corazón. Entonces nos vuelve a recordar siempre una actitud también, como decíamos en otra ocasión, y aminía lleva, y amini. Hamba, el añademos aminía. Al añademos aminía pe de Yahweh coino lleva peñan de Yara, peñan de Puipe. No tenemos la fuerza, ¿verdad?, para ser patriotas, para luchar por los intereses de la comunidad. ¿Por qué? Porque estamos cuidando nuestro pellejo. Capítulo 17 ya nos mostró lo mismo de parte de Saúl. En todo caso, eta premio al que salga a luchar contra Goliat. Y después vemos esa otra actitud también de David, porque David, cuando sale para luchar, vamos a recordar un poco en ese versículo 17, ¿verdad?, ¿qué es lo que él va a decir ahí? Y justamente que él no sale simplemente con sus fuerzas, como él quiere, ¿verdad?, sino que él va a salir con la fuerza y la gracia de Dios. Yo voy a salir a pelear. Bueno, ¿qué le harán al hombre que derrote al filisteo? Todo eso ofrece, ¿verdad?, Saúl, porque no se enseña, ni no ya poseína. Los que habían oído las palabras que dijo David se los comunicaron a Saúl. Le mandó llamar. Bueno, y después ya comienza la pelea. Le dice, tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Bueno, esto es simplemente para recordar y para entender que las actitudes, ¿verdad?, la actitud tanto de Saúl como la actitud de David, tuiza la diferencia. Y aquí ya estamos en el declive, ¿verdad?, porque esta es la última vez ahora en este versículo que nosotros hoy reflexionamos. El versículo, entonces Saúl le juró por el Señor, por la vida del Señor, nadie te inculpará a causa
de esto. Entonces Saúl como que está utilizando, y esta será la última vez que Saúl va a utilizar el nombre de Yahvé, por la vida de Yahvé, por la vida del Señor. Y entonces con una falsedad también, ¿verdad? O sea, él que siempre se pone por encima de todo. En tema movía, él lo decidía, se abre la monarca, se abre la rey, se abre la tendotá, la ceja, yapoana. Se dan cuenta, queridos amigos, que este es un libro escrito verdaderamente para políticos, porque este es un libro político, es de una monarquía, de un tendotá, de dos tendotá en todo caso. Cómo tienen actitudes diferentes, ciertamente, Saúl y David. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluye. Quiero más de
Desciende, desciende Espíritu. Francisco pondrá rumbo a Trieste el domingo, en el que será su último viaje antes de ir a Asia y Oceanía, donde hará la visita más larga de su pontificado, ni más ni menos que 4 países en 12 días. Para ir a la ciudad al norte de Italia, en la frontera con Eslovenia, el Papa volará de nuevo en helicóptero. Una vez allí, será recibido por el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Zuppi. El principal motivo es participar en la 50ª Semana Social de los Católicos en Italia. Aprovechando la visita, el Papa también se encontrará con representantes ecuménicos, migrantes, universitarios y personas discapacitadas. Con este viaje relámpago de menos de 8 horas, Trieste se suma a la lista de los viajes pastorales que Francisco ha realizado en lo que va de año. Estuvo en Verona y Venecia hace unos meses. Estos viajes han puesto a prueba su salud y el pontífice parece haber respondido bien. De hecho, su actividad en los últimos meses ha sido muy intensa, con más de 20 encuentros oficiales por semana. A lo largo de su pontificado se ha visto cómo al Papa lo que más le gusta es estar con la gente. Estos pequeños viajes estuvieron parados durante varios años por diversos motivos, como la pandemia o su estado de salud. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando nada tiene sentido ni razón, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo tendrá sentido y fundamento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura.
y todo se te dará en añadidura. Si te sientes preocupado y abrumado, agobiado por la angustia y la tribulación, busca primero el reino de Dios y su justicia, y tu vida se llenará de la luz de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura, y todo se te dará en añadidura. Cuando sientas el rechazo, la persecución, cuando pierdas ya las fuerzas y el aliento, busca primero el reino de Dios y su justicia, y podrás sentir en ti el poder de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo se te dará en añadidura, y todo se te dará en añadidura. No camines preocupado por la vida, pues tu Padre Dios ya sabe lo que te hace falta. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y nada te faltará, y nada te faltará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estábamos hablando, ¿verdad?, de estas dos figuras siempre, Oñemonguetabe, el autor sagrado, la geógrafa Omombe Uñandé, actitudes de Saúl, actitud de David. Y aquí miren, en este versículo 10 que nosotros estamos estudiando y leyendo, subrayando hoy, entonces Saúl le juró por el Señor. Estamos en el diálogo con esta pitonisa o nigromante de Endor. Y entonces le dice aquí, por la vida del Señor, nadie te inculpará a causa de esto. Nosotros en el curso anterior, en los versículos anteriores, habíamos hablado, como mandó a Saúl peor, pero enseguida, como cuando uno se disfraza, tampoco se puede disfrazar demasiado. Nosotros podemos disfrazarnos, como decíamos siempre, de corderitos, pero somos lobos por dentro. Por eso yo siempre insisto y vuelvo a recordar que este libro es un libro político y para políticos. Entonces, pégate con ella y cuida por mí, porque tú ya disfrazañate.
ya promete, ya espera, ya de bueno formal durante la campaña, durante espera que amó, ya promete. Y no solamente durante la campaña, sino que también estando en el mismo momento en que estamos al frente, ¿verdad?, de la comunidad. Y Catuña continúa disfrazado. Pero miren, esta mujer humilde, lo primero que le recuerda a este gobernante, es decir, a este rey, a Saúl, ¿qué es lo que le va a recordar? Vaya de allá. Le dice, primero Saúl le había dicho, predíceme el futuro evocando a un muerto y haz que se aparezca el que yo te diga. Pero, ahí está el adversativo, el pero. Quiere decir que ya te va a poner un poco en contraposición. Un poco dice siempre el adversativo, el adverso, ¿verdad? Adversativo, pero la mujer le respondió, tú sabes bien lo que hizo Saúl, cómo extirpó del país a nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? Es decir, de abello y allí disfrazarse, yo eres allá por la allá por y de cierta manera todavía no le está diciendo de hoy, Gina. La yeroya sean de hoy, la de Punumba por aquellas cosas que vos habías dicho que no se tiene que hacer. Qué espectacular esto, ¿verdad? Porque esto nos habla de nuestra realidad, queridos amigos. Con ala ñandeña mañana, con ala ñandeña echana. Quiere decir que ñandeña pone sobre los mismos elementos que nosotros dijimos que no se tiene que hacer. Allá ya poña. Entonces nos recuerda y nos dice, dale fuerza. Diga tú y ñandeo pesa la chico. Ñandeo ya pues allá ya poponan las cosas. Diga tú y la pesa, entonces ya ella va y ñandeo debe allá ya pope ya pona. Porque en realidad en ese versículo 3, cuando dice Saúl por su parte había expulsado del país a los nigromantes y adivinos, esa palabrita por su parte, Saúl por su parte, es un poco en contraposición de lo que estaba diciendo de Samuel, que Samuel ya había muerto. Pero por su parte también Saúl, en cuanto vivía Samuel, quiere decir que por lo menos como te endotamos en Duimía y la Samuel, pero por lo menos da la interpretación aquí de que algunas cosas puso en práctica de acuerdo a lo que el profeta le decía. Porque sea siempre lo que dice el profeta. Entonces todos estamos supeditados a la palabra, a la Torá, a lo que dice el profeta, a lo que dice el sacerdote. Entonces todos, el rey y quien sea, y la actitud de Saúl pues es esa, el baretecho, el dictador, el que quiere ponerse por encima de todos, incluso por encima de la ley de la Torá. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ezequías estaba a punto de tirar la toalla y pagar el tributo que Sennacherib exigía para no invadir la ciudad sitiada desde hacía varios meses. Pero esa noche el profeta Isaías le insistía en que continuara confiando porque Yahvé le había prometido que el soberano de Asiria no entraría en la capital de Judá. De pronto un mensajero entró resollando a la sala del trono para comunicarle al rey que en el campamento enemigo se escuchaban gritos y lamentos. El monarca y el profeta salieron apuradamente y desde la muralla observaron cómo los asirios empezaban a desmantelar las tiendas y cuando despuntó el sol, el ejército rival en desordenada formación comenzó a retirarse, pero dejó en la explanada a 185,000 cadáveres de soldados que habían sucumbido
debido a una epidemia de disentería desatada una semana antes, pero cuya existencia ocultaron en ese lapso para no envalentonar al pueblo que estaba encerrado dentro de esos muros. Desde ese momento Ezequías no volvió a mover un dedo sin consultar a Isaías. Isaías, nacido aproximadamente en el año 760 a.C., era de estirpe real, pero reclutado por Dios cuando contaba 20 años, empezó su vida pública el mismo año en que su primo, el rey Osías, murió, y la emprendió entonces contra los reyes disolutos y la opresiva clase pudiente de Israel que adoraban a otros dioses y se enriquecían a expensas de los más pobres, y les vaticinaba a ellos, según la palabra del Señor, que si no enderezaban el camino, el país sería devastado y el pueblo llevado al exilio. Pero al mismo tiempo anunciaba que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño a quien llamarán Dios con nosotros, en alusión clara al Mesías que nacería 700 años después y que redimiría al mundo e instauraría el reino de Dios para todos. A lo largo de su libro fue dejando señales inequívocas sobre nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo en el capítulo 53, describe con tal vividez la pasión y muerte del Salvador, que da la impresión de que los hechos se desarrollan con base en el texto de Isaías, como si fuera un guión cinematográfico. Con razón, San Jerónimo llamó a Isaías el evangelista del Antiguo Testamento, y los judíos lo reconocen como el profeta mayor. Isaías fue el faro que iluminó durante medio siglo al pueblo judío, a lo largo de los reinados de Osías, Jotán, Acaz y Ezequías. Y en ese lapso se erigió como el paladín de la justicia social y en su mensaje, que parece escrito para la sociedad actual, conminaba a los poderosos a que fueran justos para pagar a los asalariados, que compartieran sus riquezas con los pobres y que practicaran la caridad y la misericordia con los más desvalidos, o sea, viudas, huérfanos, ancianos, extranjeros y siervos. La tradición afirma que al poco tiempo de haber asumido el poder el rey Manasés, que gobernó 55 años y se le considera como uno de los más perversos de la historia de Israel, Isaías lo atacó frontalmente y en respuesta el malvado monarca ordenó su muerte. Entonces el profeta huyó y cuando estaban a punto de capturarlo se escondió en un tronco hueco, pero fue en vano porque sus persecutores, al darse cuenta, cerraron el árbol con Isaías adentro y lo partieron en dos. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Isaías que nos dé fortaleza para defender con valentía y entereza a los débiles y a los desamparados. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La liberación de los 2 sacerdotes ucranianos encarcelados en Rusia contó con la involucración personal del Papa Francisco. Lo apuntó Zelensky en sus redes sociales, quien agradeció a la Santa Sede sus esfuerzos en lo que fue un intercambio de prisioneros. Lo confirma ahora el líder de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania en un videomensaje. Quisiera expresar mi gratitud en mi nombre y en el de toda nuestra Iglesia al Santo Padre, el Papa Francisco, que participó personalmente en la liberación de nuestros padres redentoristas Bogdan e Iván. A pesar de los grandes obstáculos, ya que su encarcelamiento duró más de 1 año y medio, fueron los esfuerzos de la diplomacia vaticana los que resultaron exitosos. Este es uno de los primeros movimientos que se hace público sobre los frutos de la misión de paz de la Santa Sede en Ucrania. Desde el comienzo de la guerra, la diplomacia vaticana ha trabajado para promover gestos de paz en la región.
Además, el Papa nombró al cardenal Zuppi como su enviado especial para este cometido. Una de sus prioridades es que vuelvan a sus casas los niños ucranianos llevados a Rusia cuando estalló el conflicto. A finales de 2023 dijo que era difícil, pero que se estaba consiguiendo poco a poco. Iniziamo a proteggere i piccoli, lei l'ha ricordato, è il compito della missione affidatami da Papa Francesco, che alcuni frutti inizia a dare a quelli che devono ricongiursi con le loro famiglie. No han trascendido detalles por parte del Vaticano sobre si ya algún grupo de niños ha podido volver a Ucrania. Por el momento, la Santa Sede ha mantenido un perfil discreto. De hecho, el Vaticano no ha hecho ningún comentario sobre la involucración personal del Papa en la liberación de los 2 sacerdotes ucranianos. Cómo me cuesta entender que tanto amor en esa cruz fuera por mí. Tú siendo rey no te negaste al dolor y yo estaba allí. Mi lanza atravesaba tu costado, tu don héroe y en silencio eras tú, mi Salvador. Te entregaste por amor hasta el final, hasta morir, y yo sin merecerlo, tú te entregaste por mí. Fue por amor, amor que nunca muere, amor que entrega todo hasta la eternidad.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Antiguo Testamento y estamos con este capítulo 28, el primer libro de Samuel. Hoy con el versículo 10. Entonces Saúl le juró por el Señor, por la vida del Señor, nadie te inculpará a causa de esto. Entonces decíamos que esta humilde mujer, a pesar, era una pitonisa, era una nigromante, una adivina. Y entonces dentro de esta sencillez, vamos a decir así, que no está bien también lo que estaba haciendo, pero sin embargo acata la orden. Esto quiere decir que ella acató la orden que se había dado. Por su parte, Saúl había expulsado del país a los nigromantes y adivinos. Entonces, entonces, oye, Yara. Pero ahora es el mismo Saúl el que viene y le está pidiendo. A pesar de que viene toda disfrazada, pero esta mujer se da cuenta. Quiere decir que nosotros mucho no podemos luego esconder. Ni ya ye disfrazadero a llevar. Ese es esa frase, ¿verdad? De ese refrán muy interesante. Aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Bueno, entonces eso es lo que aquí nos está diciendo. O sea, ya cambiamos ahí hoy ni la yayi disfrazadero. Si nosotros no tenemos esa fuerza y esa gracia de Dios, ¿verdad? Los principios y los valores de Dios. Aquí entonces, Saúl se disfraza, quiere engañar hasta en esto. Esta mujer es mucho más astuta, ¿verdad? Y se da cuenta enseguida. ¿Ah? Quiere que viene aquí disfrazado. Y entonces le dice, anteriormente, en el 9 le dice, pero la mujer le respondió, tú sabes bien lo que hizo Saúl, cómo extirpó del país a nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? Me tiendes una trampa para hacerme morir. Papi, vea. De oingo y amigo, eso es lo que le quiere decir. Aunque todavía no le está diciendo que él es Saúl, ¿verdad? Pero por el disfraz ya se dio cuenta que aquí había alguien que está queriendo engañar. Una simple mujer que por lo menos acató y obedeció. Aquí, sin embargo, Saúl no obedece. Él mismo no obedece. Ciertamente que no obedece a Dios, pero más aún, fluctuante, sin personalidad. Entonces, esta es una persona en quien uno no puede confiar absolutamente, ¿verdad? Esto es lo que pasa muchas veces con nosotros. Saúl entonces le jura aquí, en este versículo 10, el juramento por Yahvé. Por el nombre de Yahvé, nos recuerda que la jerga espiritual para Saúl no significa nada. Es la muerte de Dios. Es la muerte de Dios. O sea, lo que nosotros en el segundo mandamiento decimos, no tomarás su santo nombre en vano. Pero a ver, se me van a sentir. Yo puedo también, ¿verdad? Cuando hasta jura Biblia, allí, mi mano, sobre la Biblia. Y que la patria me lo demande, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Dios, y etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Y quiere decir que estamos jurando al cohete, ¿verdad? Porque lo que Saúl aquí está haciendo es lo que hizo anteriormente. Se disfrazó. Está disfrazado porque entonces ya puede ni las y entonces esta mujer que entiende, porque entero de te hago enseguida ya llega si es que todo lo que hemos prometido y todo lo que estamos haciendo simplemente es un disfraz y no llegamos a cumplir con lo que se nos pide desde Dios. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor, por la vida de Yahvé, nadie te inculpará. ¿Se dan cuenta que aquí está tomando el nombre de Dios en mano, verdad? Por la vida de Yahvé, por la vida del Señor. Jamás, nadie te va a inculpar a causa de esto. E incluso la otra actitud que nosotros podemos mirar es aquí el gran pecado original, ¿verdad? Que nosotros somos autosuficientes. Lo que yo digo, aquí se tiene que hacer. Así que yo estoy por encima de Dios, soy igual a Dios, soy el monarca.
y puedo entonces incluso torcer la ley del Señor, torcer la ley de Dios. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy, muy interesante para nuestra reflexión. Y que vengan de me lleva a calcular ya esa, sobre todo nuestras actitudes. Y cómo también nosotros utilizamos tantas veces disfraces y el nombre de Dios en vano. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.